Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Noticia de impacto, noticia que tiene que ver con un movimiento que se ha producido hace unos días donde el Real Madrid habría tomado la delantera de facto con respecto al fichaje de Erling Haaland. En el vídeo os vamos a comentar detalles de esta reunión que se hubiera ejecutado hace unos días y donde el Real Madrid, como digo, ha tomado la delantera definitiva para hacerse con los servicios del delantero del Borussia Dortmund. Una cumbre, una reunión que, como digo, os explicamos en detalle. En primera instancia es una cumbre que se celebró en Mónaco, donde también Yuni Calafat trabajó en la cuestión relacionada con Aurélien Tchouaméni. Es decir, básicamente, en resumidas cuentas, lo que se hizo es matar dos pájaros de un tiro. Pero la operación que parecía la operación principal, la de Aurélien Tchouaméni, escondía realmente la operación bomba, que era cerrar el fichaje de Erling Haaland. Alejandro Alcázar, desde el diario Sport, detalla que el Real Madrid ha cerrado un acuerdo preferencial con los representantes de Erling Haaland, más concretamente con el círculo más cercano, tanto del propio jugador, es decir, básicamente con el padre del futbolista, Erling Haaland, y por otra parte con Rafaela Pimenta, nombre clave dentro de la agencia de representación de Mino Raiola. Es una de las personas de más confianza del representante y agente italiano. De esta manera, esta reunión, como decimos, que se gestó en Mónaco, se habría cerrado, o se hubiera adelantado en este caso, todo lo relacionado con Aurélien Tchouaméni, pero sobre todo, como digo, el movimiento bomba es que se habría cerrado el fichaje de Erling Haaland. Se hubiera marcado este acuerdo preferencial que lo que hace es quitar de una tacada al resto de equipos interesados, entre otros, como se menciona en este artículo, al Fútbol Club Barcelona. Ahora, aquí, la cuestión sería, más allá del acuerdo preferencial, que es súper importante, los detalles del mismo. Pues bien, parece ser que el propio futbolista decidiría si venir o bien en verano del 22 o bien en 2023. Habría una doble vertiente en dicho acuerdo. Es verdad que también se menciona, y es una realidad, habría una cuestión compleja en cuanto a lo deportivo, porque nos encontraríamos con Mbappé, Vinicius, Benzema y el propio Haaland, algo que sería difícil de cuadrar y donde, como os hemos comentado en este canal, todo tendría un carácter más natural con la salida de cara al próximo año de Karim Benzema, que ya sabéis que termina contrato en 2023. También se menciona la cuantía por la cual habría que trabajar en el fichaje de Haaland con respecto al Borussia Dortmund. Ya sabéis, Borussia Dortmund y Real Madrid, que son dos clubes amigos. Se habla de que el precio de salida serían 75 millones de euros, e incluso se habla de la opción para reducir dicho traspaso, la opción de incluir al serbio Luka Jovic. En tal caso, para mí, lo más interesante de esta noticia son dos puntos. Uno, cerrar un acuerdo preferencial y quitarte competencia feroz que tienes de por medio, equipos como el City sobre todo, que es el gran competidor, y otros que se postulan para ello, como el FC Barcelona. Que el propio futbolista haya ya decidido querer ir al Real Madrid porque el propio padre ha estado en la reunión y ha cerrado el acuerdo con el Real Madrid, y que también la parte más difícil, que en este caso es la que tiene que ver con el propio Mino Raiola y su entorno profesional, en este caso con Rafaela Pimenta, también hayamos cerrado ese acuerdo preferencial con la parte de agencia. En ese sentido, me parece súper interesante y súper positiva esta noticia, pero también que la información la del diario Sport. Y diréis, bueno, es que el diario Sport sobre todo se dedica a dar información desde Cataluña del Barça. Sí, pero que un propio medio afiliado, cercano, cada uno que ponga la palabra que le dé la gana, cercano al Barça, que confirme y admita que el Real Madrid ha cerrado un acuerdo por Erling Haaland con el propio entorno de Haaland y con la agencia de representación o con el representante, pues hombre, creo que es realmente algo que hay que subrayar y que hay que poner en valor. Así que ahí está, chicos. Como os comento siempre con estas cuestiones de fichajes, cada uno que lo recoja como quiera, pero me parece realmente de mucho valor esta información, como digo, que lleva en el día de hoy Alejandro Alcázar. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de si os creéis o no os creéis todo esto que os estamos comentando en el vídeo, que si pensáis que realmente Haaland va a jugar en el Real Madrid, si no va a jugar en el Real Madrid, si va a jugar en otro equipo. Bueno, como siempre, me gusta leer vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.